Buenos días, soy Lourdes Neri. El tema que voy a presentar es el espacio público urbano, que es un tema que viene de la sociología urbana y que después pasa por diferentes áreas, como puede ser el desarrollo urbano, la arquitectura, la antropología. Bueno, como el objetivo ahorita de esta presentación es conocer los diferentes desafíos de los que se compone el espacio público en este tipo de espacio, que sería el espacio público urbano. Para este concepto estoy retomando también digamos, el desarrollo de Jordi Borja. Como parte de la introducción, como les comentaba, hay esta división dentro de la sociología urbana que tiene que ver con la ciudad y la comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre ciudad y comunidad? Desde Tonis o George Simmel en cuanto a cuáles son las relaciones que se dan o los vínculos sociales en una situación urbana. En el caso, por ejemplo, de George Simmel, él establece que las relaciones que tenemos en una vida urbana son cada vez más alejadas, más impersonales, no se generan vínculos, incluso no se saluda uno en la calle, en fin, ¿no? Un conjunto de elementos que nos van alejando de esta idea contrapuesta en un inicio sobre lo que era la comunidad. En el caso de la comunidad, pues la que se genera a partir de tradiciones, costumbres y relaciones sociales y puntos de encuentro entre los grupos. Lo que sucede actualmente es más bien en ciudades grandes, como es el caso de la Ciudad de México, una mezcla entre este tipo de modelos, ¿no? Viene después, pues, desarrollos como los de Castells o García Canclini. ¿Qué es lo que está pasando en las ciudades en América Latina o en megalópolis? Que son como un conjunto, un conglomerado de ciudades diferentes que están unidas en una misma. Y también tenemos aquí el concepto de barrios y vecindarios, ¿no? Que son como estas comunidades tradicionales, en el caso de los barrios que quedan encerradas por toda la cuestión urbana, y el caso de los vecindarios, que entonces son un nuevo tipo de relación o de definición territorial a partir de este contexto, ¿no? Pasamos entonces a el espacio público y el espacio privado. Cuando hablamos de un espacio público se refiere a todos los lugares de libre tránsito que se hayan desarrollado en una ciudad. En este caso nos referimos, por ejemplo, a todo lo que es infraestructura urbana, como puede ser el transporte, y todos los espacios transitables, como son las calles, las avenidas, no sé, los puentes, y el espacio privado, que es el espacio en donde uno reside, en donde uno se mueve y se desarrolla pues una vida privada que no tiene que ser expuesta hacia el resto de las personas. Tenemos también un conjunto de espacios que son intermedios entre lo público y lo privado. Esto quiere decir que son públicos en cuanto se pueda pagar o se tenga acceso a el ingreso a este espacio, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los restaurantes o espacios que requieren una suscripción, como el caso de los gimnasios, por ejemplo, ¿no? Mientras siempre y cuando tú pagues, tienes el acceso para estos lugares, ¿no? Paso un poco a la definición del espacio público, ¿no? ¿Qué entendemos por espacio público? Que es un elemento central que permite las relaciones sociales, pero en el caso, por ejemplo, de Jordi Borja, está definido a partir de 3 desafíos, que es el desafío urbanístico, el desafío político y el desafío sociocultural. En el caso del desafío urbanístico, nos referimos principalmente a lo que es el territorio, cuáles son los entornos construidos y el conjunto de trayectos que se dan en este territorio.
y qué es lo que es también la parte material, es decir, los elementos urbanísticos que a su vez pueden ser legibles o se pueden entender dentro de la ciudad, como pueden ser las calles, las viviendas y las manzanas. Después pasamos en esta parte de legibilidad, pasamos al otro desafío político que tiene que ver con las políticas de producción de ciudad. Esta parte también se relaciona mucho con el espacio público en la discusión que se tiene tanto en sociología como ciencia política sobre la construcción de ciudadanía, ¿no? Todos los elementos o los mecanismos, las instituciones que permitan que sea este espacio de discusión, este espacio de generación de participación social, de colaboración y de instituciones, de gobierno, de planes estratégicos, de programas de vivienda que permitan a la población formar parte de pues de esta formación de la ciudad o de políticas que sean de interés para, en este caso, sea para la comunidad o sea para pues el vecindario o la ciudad, según cómo esté dividido la planeación. Después tenemos el desafío sociocultural, que se refiere al espacio vivido de los sujetos, que tiene que ver con el uso de los espacios, es decir, cómo los individuos se relacionan y se mueven dentro de estos lugares y cuál es la apropiación que hay de ese lugar, ¿no? En el caso del uso del espacio es importante también considerar que el uso del espacio no es únicamente de las personas que viven en, digamos que en ese territorio o en esa delimitación a la que nos estemos refiriendo, sino que el uso del espacio también se da a partir de las personas que transitan por esa ciudad. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Mérida, hay mucha gente que va como turista, que no es residente, pero son personas que usan el espacio, ¿no? Entonces también cuando hay un diseño de ciudad, pues pensar en los diferentes usos, quiénes son los usuarios de cada espacio o de cada territorio, ¿no? No solo las personas que viven ahí, las personas que viven, las personas que trabajan, las personas que pasean por una ciudad. Después tenemos el concepto de apropiación del espacio, que es en este caso en cómo los individuos hacen suyos ciertos territorios o ciertos espacios, los nombran, los crean y los recrean bajo sus deseos o sus intenciones, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, elementos visuales, pero también elementos por ejemplo, de lenguaje, como puede ser, como yo empiezo a nombrar las diferentes construcciones o monumentos o los locales, los negocios, y también cómo se modifican, por ejemplo, a partir del graffiti o a partir de algún tipo de intervención, sea una intervención gubernamental o por grupos sociales o grupos juveniles que se manifiesten o que hagan uso de estos espacios. En general, como digamos, una conclusión para la presentación de hoy, el espacio público urbano tiene estos elementos, como les comentaba, principalmente de la teoría de Jordi Borja. En cuanto al desafío urbanístico, los elementos visibles, la materialidad, la legibilidad, cómo yo puedo entender a la ciudad a partir de cierto diseño, cierto desarrollo e infraestructura. El desafío político en cuanto a ciudadano, cuál es la producción de ciudad, cómo se manifiestan el gobierno y los grupos sociales con respecto a la formación política y participación ciudadana. Y finalmente el desafío sociocultural, cómo lo viven, cómo viven
esta ciudad o este territorio? ¿Cómo se apropian de ella? Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias y saludos.